Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad estamos con el rabino Simón Tov Nigri de la comunidad judía del Perú, autor de famosos libros. Y bueno, agradecemos por el espacio que nos brinda, un enorme privilegio para nosotros. Muchísimas gracias, el privilegio es mío, un honor para mí hacer esta entrevista que es bien diferente, un tema bien polémico y bueno, aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes que asistan el video hasta el final, que puedan analizar bien los argumentos y en este mundo donde hay tanta sed de espiritualidad, que la gente pueda considerar, analizar con humildad, con respeto y encontrar Dios mediante una verdad en su camino espiritual. Así es, y para ello es preciso mencionar que vamos a hablar acerca de un tema bastante polémico, que es acerca de la diferencia entre las demás religiones y el judaísmo. Y para ello queremos empezar sin más, con la primera pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre el judaísmo y las demás religiones? Claro, antes que nada, pienso que no es correcto definir el judaísmo como una religión más. Y eso porque el judaísmo, antes de ser religión, estamos hablando de un modo de vida y también un pueblo que va a dar origen a otras creencias como las diferentes ramas del cristianismo y otras religiones. Y eso porque lo que tenemos de especial en la fe judía y en la historia es, antes que nada, una revelación nacional. ¿A qué nos referimos con una revelación nacional? Casi todas las religiones se van a basar en la revelación de Dios al hombre. Sin embargo, cuando no tengo cómo comprobar algo, me tengo que basar en la fe. Es decir, con el mayor respeto, pero cualquier persona que sea cristiano, en las diferentes ramas del cristianismo evangélico, católico, hasta hoy estos mesiánicos, etcétera, tienen que creer por fe, no hay ninguna evidencia, pero por fe, por ejemplo, que María era virgen y por lo tanto que Jesús es como hijo del Espíritu Santo, o que Jesús resucitó al tercer día. Y así en cada una de las religiones tienes que creer que se reveló tal Dios a tal profeta en tal lugar. No hay evidencias arqueológicas, científicas, testimonios o más. Sin embargo, cuando hablamos del judaísmo, hay algo que a veces la gente pasa despercibido la atención y es bien impresionante. Y puedo afirmar que es por eso que casi todas las demás grandes religiones se basan en el judaísmo para entonces seguir con su fe. Y lo que hablamos es de la revelación del Creador, no a una persona, sino a todo un pueblo. Eso sucedió hace exactamente 3.333 años atrás, en el día 6 de Sivan del año 2048 del calendario judío, en el monte Sinai, en el desierto, en un Shabbat, un sábado, por la mañana. La Biblia, o la Torá como llamamos, describe claramente que habían 600.000 hombres de 20 a 60 años, es decir, que si consideramos el mismo número aproximadamente de mujeres, niños y adultos mayores, podríamos hablar de 3 millones de personas que escucharon, repito, sobre el monte Sinai la revelación del Creador del mundo, diciendo: yo soy el Dios tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de esclavos. No tendrás otros dioses aparte de mí. Cuidarán el Shabbat, respeta a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Y así por delante los 10 mandamientos. No fue una revelación personal que a ver si escuchó. Fue una revelación a todo un pueblo. Y algo así no se puede mentir, no se puede inventar. Y eso por una razón sencilla. Alguien va a decir en esta generación o en la siguiente. Si digo que una persona escuchó, bueno, ¿cómo vamos a saber? Pero cuando todo un pueblo escucha, eso es una evidencia histórica que va a dar origen a la continuidad del pueblo judío para el que quiera enfocarse en eso. Y es por eso que ninguna otra religión puede contar una historia así, de una revelación a todo un pueblo. Y por otro lado, reconocen y se basan en esta primera revelación que tiene desde luego el judaísmo. Y lo más impresionante que tiene el judaísmo, diría yo, es que en esta revelación se nos otorgó la Torá. La Torá, mucho más que un libro de filosofía, de fe o de historia, es un libro de vida, es el manual de instrucción de Dios al hombre. La veracidad de la Torá se puede comprobar desde sus letras. Cada letrita está en su lugar.
cuando vemos en hebreo todos los códigos, todo lo que se forma. O por ejemplo los mandamientos que son tan antiguos, pero al mismo tiempo tan actuales. Cuando hablamos de Shabbat, hoy más que nunca el ser humano necesita desconectar un día a la semana de todo el estrés, del celular, de la tecnología. Cuando hablamos de kosher, y hoy la ciencia te demuestra cómo es sano no mezclar carne con leche, cómo no vale la pena comer el cerdo, y así por delante. Cuando hablamos de las profecías que se han cumplido hoy bajo nuestros propios ojos, como por ejemplo el hecho que hoy el pueblo de Israel, después de casi 2000 años de ser una minoría, de ser perseguidos, de estar dispersos por el mundo, hoy hemos regresado a la tierra original que Dios había prometido a nuestros patriarcas, tal como la Biblia dijo en diferentes versiones y en Isaías. Todas esas profecías se han cumplido claramente. O los conocimientos que te habla la Biblia acerca de los animales, las profecías que Dios te asegura que si vas a dar, vas a tener más. Eso solo el creador del mundo te puede dar y son cosas comprobadas. O cuando vemos la historia del pueblo de generación en generación, podemos darnos cuenta, y por el tiempo ya no me voy a alargar más, pero podemos darnos cuenta que aquí no estamos hablando de una religión más, estamos hablando de un pueblo, de un modo de vida que da origen sí a otras religiones, pero que es un pueblo que hoy podría estar en los museos, pero no. Tenemos pasado, pero también tenemos hoy una historia presente, aunque somos una minoría. Tenemos hoy una relevancia en el mundo y ciertamente, y Dios mediante, que también vamos a tener el futuro. Creo que una de las, para ir concluyendo la respuesta, pero otra característica importante del judaísmo es que seguimos cumpliendo los mandamientos al pie de la letra, tal como dice la Biblia, ¿no? Y tenemos desde luego la Torah oral, que es el Talmud, que es la interpretación original. Por ejemplo, cuando la Biblia te dice, escribirás estas palabras sobre tus puertas en Deuteronomio, los judíos escribimos literal las palabras sobre las puertas. En cualquier casa o hogar judío vas a ver del lado derecho una mezuzá, ¿no? Con el pergamino original dibujado letrita por letrita, cumpliendo el mandamiento según la Torah oral. Y así cada uno de los mandamientos, cómo cumplir, cómo interpretar, ¿no? Yo siempre digo, y con eso concluyo, disculpe que me alargue en la respuesta, pero sobre unos indios, ¿no? Cuando se muere el cacique, el indio principal, que la gente tenía duda, ¿quién va a ser el siguiente cacique? Entonces, el siguiente jefe de los indios, ¿no? Entonces, el primero dijo, yo ser jefe indio, decía en su idioma. ¿Por qué? Él argumentaba, porque yo soy el primogénito, soy el mayor de papá. Bueno, tiene un argumento, ¿no? El segundo decía que él debería ser el jefe. ¿Por qué? Porque era el más fuerte. El tercer decía que a él le tocaba y le correspondía porque era el más inteligente. De manera que la gente no sabía qué hacer. Al día siguiente, el tercer, conocido por ser el más inteligente, se despierta por la mañana y dice, gente, jeque mate, a mí me va a tocar. Le dicen, ¿por qué? Me dicen, les voy a contar. Ayer en la noche soñé con mi papá. Mi papá, que en paz descanse, el fallecido jefe, vino para mí en una revelación, en un sueño. Y me dijo, quiero que tú seas el siguiente jefe de los indios. Todos dijeron, wow, si tu papá vino en un sueño, en una revelación, por supuesto, es verdad, a ti te toca. Y ya lo iban a nombrar. Cuando vino otro señor sabio de la aldea, del pueblo, y dijo, no, a ver, si tu papá lo que quería era que tú seas el siguiente jefe de los indios, tenía que revelarse y aparecer en un sueño a todo el pueblo, no solo a una persona. Si apareció solo a ti, no es prueba de nada, tiene que aparecer a todos. Entonces, esa es la diferencia del judaísmo en comparación con las demás religiones o fes, ¿no? Hablamos de una revelación nacional, hablamos de un pueblo que sigue cumpliendo la sabiduría y que existe a pesar de todo.